La temática principal de su trabajo más reciente es el agua, según la definición del poema El caos sensible del alemán Novalis. Una obra que intenta contener magia, transmisora de sensaciones y vivencias personales en torno al río, metáfora de la propia vida. Hoy nos acompaña el pintor lucense Joaquín García Gesto, un artista de dilatada trayectoria cuya obra se exhibe actualmente en el Museo do Pobo Galego. Bienvenido a Espacio de Arte, Joaquín. Hola. Por fin has venido, ¿te acuerdas? Que íbamos a hacerlo, pero 20 veces y no ha habido oportunidad. Cuando la anterior exposición en la capilla, ¿no? Sí, y antes en Espacio 48. Es verdad, sí. Por fin está, y para que nuestro público sepa más datos biográficos de ti, pasamos a hacer unas preguntas cortas. Muy bien. Como tu nombre indica, eres un artista más de insinuaciones que de gestos, porque lo que insinúa enseña más que lo que se enseña explícitamente. Pues sí, realmente el misterio para mí tiene que existir siempre en lo que muestras. Si no hay misterio no hay encanto, y si no hay encanto no hay atracción. Bueno, la atracción tiene que surgir además ya entre la obra y el propio artista, sin contar con el espectador. Para nada, el espectador hace otra lectura siempre. Un artista, como tú has dicho muchas veces, muy dubitativo, o sea, nada seguro, dudoso, o sea, que eres el típico gallego que si ve una escalera no sabe si subir o bajar. Bueno, yo soy dudoso si quieres que te diga una cosa. Si yo no soy de los que ve el cuadro antes de pintarlo, porque entonces acabó el cuadro. Si yo llego a ver el cuadro antes de pintarlo, ya no lo hago. Dudoso, no, lo que hago es una línea. En la época de dibujo, de mi línea de dibujo, es una línea que no es una línea cerrada, porque yo haría un dibujo con línea cerrada si pretendiese rellenarlo de color, un color rotundo, por áreas, ¿no? Como lo que pretendía era un dibujo que se impregnara del fondo, de los fondos especiales que hacía para esos dibujos, entonces tenía que ser un dibujo abierto, pero no es dudoso nunca, ¿eh? Nunca. Pues una vez que me pongo sobre el lienzo, la duda no existe ya, para nada. Por tu obra diríamos que sí que eres una persona que te gusta la sobremesa después de una buena comida y en compañía. Claro, eso surgió, fíjate, eso surgió debido a dos razones fundamentales. Una es sociológica, que siempre está ahí, porque yo soy una persona sociable, aunque me guste estar solo, ¿no? Muchas veces. Pero la otra fue que empecé a interesarme, en los 80 empecé a interesarme por el mundo del vino. Y en paralelo, yo no sé si fue antes o después, o a la par, la gastronomía. Me tocó, para bien o para mal, me tocó cocinar desde hace muchos años para subsistir y darle de comer a los miembros de mi familia. Y como consecuencia, en cuanto coges un poco de práctica y cierto amor cuando lo haces con calma a la cocina, pues porque es un elemento creativo, muy creativo, igual que cualquier otra actividad, en donde se parte de elementos que manejas tú solo y que los pones como quieres, ¿no? O que lo interpretas, ¿no? Pues entonces, lo siguiente es invitar a los amigos. Yo me acuerdo la primera vez que hice un jabalí, no sabía cómo se hacía porque se lo habían regalado a mi mujer. Y bueno, una vez que investigo, fui a preguntarle a un cocinero, lo saqué del restaurante, no me convenció de todo lo que me dijo. Me acordé de que yo tenía libros, dije, yo tengo que tener libros de caza. Pues empecé a buscar, los encontré, cociné el jabalí. Y una vez que estaba cocinado, ¿a quién invito? Y dije, bueno, pues esta pareja que son un par de dragones, y los invité. ¿Y qué tal? Le pregunté a él, ¿qué tal el jabalí? ¿Qué te parece? Me dice, hasta la fecha el mejor que he comido. Dije, bueno, felicidad, ¿no? Sí, y eso que eso era la primera vez que lo hacías. ¿Que lo hacía? Sí, sí. No volví a comerlo fuera de casa ya. Hombre, me pasó lo mismo con el arroz con bogavante. Bueno, y pasamos a la guitarra, porque también se te da muy bien. La guitarra, bueno, no se me da bien. La guitarra pero sí que es una pasión, es un instrumento, que desde joven ya, ¿no? Sí, empezamos, yo tuve un grupo de música en los 60 con unos amigos. Bueno, la verdad es que éramos un poco trayeros, pero no llegamos a ser tan malos porque había un programa en Madrid que era Vuelo 605 de Ángel Álvarez, era un programa puntero en la música pop española en aquella época. Y este hombre elegía algunos grupos emergentes
y era el teatro, era en Radio Madrid, y era, no me acuerdo qué teatro era, un teatro de Madrid, y los sábados por la mañana los invitaba a actuar, ¿no? Y a nosotros nos invitó con otro grupo emergente, con otra pareja emergente que tocaba el banjo y la guitarra, eran dos hermanos que luego dieron lugar a Nuestro Pequeño Mundo, que tuvo fama. Nosotros no tuvimos ninguna porque no nos dedicamos profesionalmente a eso, ¿no? Pero bueno, dábamos recitales en toda la Universidad de Madrid, etcétera, en los colegios mayores y tal. Sí, sí. Pero también escuchas el sonido del agua y del río. ¿Qué no te gusta escuchar, Joaquín? Uy, que no me gusta escuchar los ruidos, discusiones, cosas desagradables, ¿no? Atascos de tráfico, niños chillando desaforadamente sin control, esas cosas, ¿no? Una violencia de género, violencia sin ser de género. Hombre generoso, eres, no solo te gusta regalar, sino que te regalas a ti mismo, cosa curiosa. Te has regalado, tus propias obras te las has regalado, eso sí que es original. Bueno, me he regalado alguna obra como todos los artistas, yo creo que todo el mundo. Picasso tenía su propia, salvando las distancias, ¿no? Picasso tenía su propia colección, Matisse también, Barceló lo mismo, y yo hay cuadros que les he dado la oportunidad de ser vendidos. Si no los han comprado, pues he decidido que es que no lo interpretaban y yo sí me lo he quedado. Así de... Me encanta esa teoría. Pasamos precisamente a adentrarnos en esos cuadros, los últimos. La primera planta del Museo do Pobo Galego se recorre, bueno, pues casi como el caudal de un río, que es un río puntual de Lugo, pero podrían ser los 1000 ríos de los que habla Otero Pedrayo. Sí, podrían ser, evidentemente. Tengo que decirte una cosa, que yo... Hay pintores que lo hacen, artistas que lo hacen. Yo no me fío, no soy un artista que me base en la literatura. La literatura forma parte de mi vida, claro, como la de cualquiera. Pero no sigo explícitamente nada literario a la hora de pintar. Yo creo que lo mismo que un literato pues, es un medio de comunicación o de expresión, la literatura, pues la mía es el arte y no lo relaciono. Tampoco relaciono la música muy directamente con la pintura. Pero da pie, porque Novalis, la poesía de Novalis Sí, ha dado pie. Sí, ha dado pie, pero aquí tengo que hacer hincapié y nombrar a la persona que me escribió el catálogo, porque se lo pedí yo, que es un buen amigo y un gran escritor, que es Carlos González Reigosa. Y entonces Carlos y yo vimos la serie esta con mucha calma y mucha tranquilidad, que comimos juntos y la volvimos a ver luego. Y yo le pedí que me hiciera una introducción para el catálogo y que pusiera lo que él literariamente consideraba oportuno. Y entonces, al discutirlo, yo lo acepté, esto de Novalis, y me pareció estupendo, ¿no? Sí. La relación del agua, etcétera, ¿no? Pero la poesía la lleva en sí el paisaje. Yo creo que estoy intentando hacer, ya lo hice con otra serie que tenía antes que se llamaba Viento, que eran árboles, dibujos de árboles, con pocas hojas, en un fondo muy gris y muy tristón, ¿no? Desgarrador, y eran árboles movidos por el viento. Era una forma de interpretar el paisaje desde un punto de vista contemporáneo, ¿no? Sin hacer demasiadas concesiones a la narrativa explícita, ¿no? Por ejemplo, en las aguas del río, ves que no se reconoce ninguna hoja, ningún tronco de árbol, nada. He tratado de que no hubiese ningún reflejo. Es casi un lirismo abstracto, ¿no? Sí, sí. Pero porque se consigue, porque tú muchas veces dices que la poesía va asociada al paisaje. Cuando se consigue, como muy bien has dicho con Reigosa, estos paisajes, tu pintura invita, como ninguna, a mirarla muy detenidamente. Y es ahí cuando realmente se aprecian esas irisaciones, esos reflejos, esos tonos y las muchas calidades. Pues me alegro que lo veas así porque era mi intención, claro. Yo participo del encanto que me produce la relación con la naturaleza. Y no tanto con el paisaje urbano, aunque, bueno... Sí, hay proyectos, sí, tengo proyectos. Y pero series, bueno. y series. Sí. Por ejemplo, vamos a unas series míticas y emblemáticas, ¿eh? Esas damiselas, una Lucci y compañía, pues tomando un café, una copa, sentadas a la mesa, y ahí veíamos a otro Joaquín García Gesto. Era el graffiti, ese gesto, esa línea un tanto dudosa e informal. Sí, abierta, raspando más que deslizándose, ¿no? Raspando. De hecho, lo hago casi frotando el pincel contra el lienzo, no dejándolo fluir, sino frotando. Es una línea que, por un lado, es encantadoramente sensible y, por otro, el trazo es bastante bastorro.
es la contradicción. Y esos ritmos pasaron a mejor vida, porque ahora rozas, ahora en esta serie casi rozas ya la no tiene nada que ver, no, pero aquello me gusta recordarlo un poco porque me enamoró mientras lo hacía, y además la situación mía de Boyer con un par de mujeres o tres, porque las modelos de esa etapa son 2 o 3 nada más, sí. Y lo repetía, eran, por ejemplo, me encantaba Lucci porque posaba perfectamente. Yo a Lucci me la encontraba, lo voy a contar aquí, sí. Lucci era una profesora de historia, y me la encontraba por la noche tomando su copa de Rioja de madrugada, y yo estaba tomando por lo que fuera, no me acuerdo. Y casi no hablábamos, yo simplemente cogía el papel y me ponía a dibujar, y ella se dejaba. Un encanto. Sí, sí. Y esas obras, en cierta manera, las hemos visto, mucha gente las ha asociado como icónicas a tu manera de hacer. Bueno, aquí en Santiago se han visto mucho, en Espacio 48, en Paloma Pintos, sí. En Paloma Pintos, y después tenía la otra serie que dedicaba a Griselda, era pues lo que hace normalmente una mujer en casa, pues arreglándose las uñas de los pies, depilándose, tenía una serie que era Epilady, que era sí. Depilándose las piernas. Bueno, también leemos mucho, también sí. Estudiamos. Tumbada en un sofá, descalza, medio así en desabillé, leyendo, pues una actividad muy femenina, ¿no? Así, de toda la vida, porque siempre, yo creo que siempre leyeron más las mujeres que los hombres, ¿no? Griselda, que hasta te ha acompañado hoy y nos está esperando sí. Para 30 y pico de años mi juntos. Oteliña. Sí, bueno. Vamos a escuchar, además de a Griselda, a otra persona, diseñador de joyas, que hace tiempo que sigue tu trayectoria y se llama Antonio Ibáñez. Esto es lo que nos comenta. Va a ser muy difícil hablar de Joaquín. Joaquín y yo somos amigos desde, ya diría, casi desde la más tierna infancia. No muy tierna, ya éramos adolescentes, empezando a ser tardíos. Nos conocimos en Madrid, los dos habíamos ido desde distintos puntos a hacer la carrera allí y creo que nos presentó Mariano y enganchamos desde el primer momento y desde entonces hasta ahora. Ha sido una relación discontinua pero permanente, no sé cómo expresarlo. No siempre hemos vivido en el mismo sitio, hemos vivido a veces alejados, a veces durante años no nos hemos visto y sin embargo esa amistad ha sido permanente entre nosotros. No se trata de que los dos nos dediquemos a alguna profesión creativa, se trata yo creo de una cosa de carácter. De algún modo somos caracteres complementarios. Joaquín es un salvaje y yo pretendo ser un civilizado. El caso es que siempre nos hemos llevado excepcionalmente bien. Incluso alguna vez tuvimos la osadía de compartir estudio durante algún periodo corto en Madrid. Su pintura... Yo no sabría hablar de la pintura de Joaquín, porque para mí me parece que su pintura es el mismo. Supongo que debe ser un lío espantoso para un crítico de arte el definir un poco la pintura de Joaquín, porque no tiene un hilo conductor. Ha cambiado de estilo a lo largo de su vida de un modo circular. Cuando yo lo conocí venía de Lugo de hacer una pintura todo lo próxima a la figuración que podía hacerse en aquel momento. Y empezó a aproximarse a la abstracción justamente en Madrid. Tampoco una abstracción pura, porque siempre han tenido elementos figurativos en medio de su pintura. Yo creo que cualquier crítico de arte se va a ver muchas dificultades para definirlo de algún modo, porque ha tocado prácticamente todos los palos. Yo creo que lo que más caracteriza a su pintura, desde mi punto de vista, que no soy crítico de arte, que soy amigo suyo, es la potencia. Siempre ha sido una especie de animal salvaje, que se ha aproximado a la pintura más desde la víscera que desde la cabeza. No intelectualiza nada, no memoriza nada,
yo creo que él mismo no se acuerda de su propia obra anterior, la vive, la plasma de un modo absolutamente directo, y eso es lo que a mí me gusta de él. Yo he seguido a lo largo de mi vida una línea que es bastante reconocible. Joaquín, todo lo contrario. Si en un futuro un arqueólogo encontrase cuadros dispersos de Joaquín, sin tener su historia y su referencia temporal en ese momento, no los reconocería como de la misma persona. Son absolutamente diferentes unos de otros y, sin embargo, la línea de continuidad, el fondo, que es él, siempre ha sido permanente. Bien. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, contento. Ha hecho reflexiones y reflexiones, sí, para decir que no es crítico de arte. Muy buenas. Sí, es que es así. Es un tremendo racionalista. Sí, sí. Pero sí que hay algo, mira, yo de hecho te voy a decir que, fíjate, dice que compartimos su primera mesa de joyero, él aún no tenía estudio, entonces creo recordar que la instaló en mi estudio en Madrid, en una habitación de mi estudio, la tuvo allí hasta que él montó el suyo. Allí hizo sus primeras obras de joyería. Sí, pero ha dicho, yo matizo lo de racional, porque tú que ibas a estudiar arquitectura, sí que compones el cuadro arquitectónicamente de alguna manera. Ay, claro, sí. Yo en arquitectura aprendí muchísimo de diseño, de conceptos de arte contemporáneo. No en la Escuela de Arquitectura de Madrid, que las enseñanzas pues eran muy relativas. Unas veces había profesores muy buenos y otros tremendamente mediocres o inútiles. Pero en el entorno de los alrededores, yo estaba en un colegio mayor, que era el Diego de Covarrubias, que tenía la suerte de que era un colegio mayor con una capacidad de relación con figuras impresionante. Y entonces, yo que sé, que éramos 17 o 18 estudiantes de arquitectura allí, de todas las edades y de todos los cursos, y cenábamos con vacas sagradas nacionales e internacionales de la arquitectura. Y manteníamos luego un café después de cenar, que era una charla continua, con Richard Neutra, con Leoz, bueno, ahora mismo con Higueras me estoy olvidando de nombres, ¿no?, fundamentales, pero aquello fue de una riqueza. Y luego teníamos un seminario también de análisis de formas, en donde discutíamos, se hablaba de la Bauhaus, los que estaban en quinto curso de arquitectura nos daban a los de primero pues toda una conferencia sobre la Bauhaus, cosa que no aprendías en la escuela, salías de allí ya. Y fue lo que te llevó a hacer exposiciones, por cierto, la actividad de comisario de exposiciones de nombres muy altos de la plástica. Sí. Yo tuve la suerte en Madrid, con 20 y tantos años, de exponer al lado de gente como Rafael Canogar, Tapies, etcétera. Eso, cuadros de gran formato, sí, en el año 75, 76. Y has hecho exposiciones con Villalta, Carlos Alcolea también. Sí, en la galería, claro, en la galería que dirigía Juan Antonio Aguirre, pues allí estaba Santiago Serrano, Alcolea, Pérez Villalta, se llamaba Amadís esa galería. Uf, sí, sí, mi primera exposición mítica, individual, sí, en Madrid, no lo olvido. Sí. Qué bien, con 22 años o 23, con todos estos que eran encantadores. Después yo dejé de pintar durante 6 años por razones que no voy a contar ahora. Y ahí perdí un poco contacto con ellos generacionalmente hablando, ¿no? Y fui comisario de exposición en el año 78. Y hablando de Madrid, quiero recordar en los años 70, tus primeros trabajos con carteles desgarrados, trabajando. Mi primera línea realmente interesante como artista, un artista con una línea continuada ya y un estilo propio. Si se puede hablar de estilo, claro que Antonio decía que nunca lo tuve, yo creo que sí que el talante. Mucha gente te ha asociado icónicamente a aquellos signos, aquel dibujo que hacías un poco. Claro, eso inseguro. Luego te voy a contar sobre eso, pero ahora quiero hacer hincapié en el impacto que me produjeron a mí en Madrid. Yo que tenía pues 20 años, ¿no? Y tenía una formación, ya te he dicho, a raíz de la Escuela de Arquitectura, pues de vanguardia, muy informado sobre lo que eran las vanguardias. También era la misión, estabas estudiando y te preparabas, ¿no? Qué es lo que había, el arte conceptual por ahí circulando, etcétera, etcétera. Y yo estaba mirando
unos carteles del metro de Madrid de publicidad que los tenías en el andén enfrente de tus narices, y entonces esos carteles, cuando querían eliminar una publicidad, los tapaban, pues por ejemplo, todos con un color azul intenso, monótono, o con un color beige o un verde, ¿no? Y ocurría que con el paso del tiempo las rozaduras se arrancaban esos trozos y aparecían trocitos con formas abstractas de los fondos abigarrados de los carteles, que había un montonazo de ellos rotos debajo. Y era un sinfín de colores con una fuerza impresionante, limpios por el fondo ese. Sí. Limpios. En un fondo limpio, raca, surgían. Y aquello tenía una fuerza impresionante. Yo me iba con esa imagen para casa y un día me puse a jugar en pequeñito con ellos. Y luego lo transformé, porque claro, yo no iba a hacer eso. Sí. Nunca me dio por copiar directamente a nadie ni nada. Si alguien lo hace, pues ya está hecho, ¿no? Ya. No Bueno, tiene pero sentido después ir una detrás. serie reciente, pero una serie reciente como Lizos, Sí. ¿recuerdas esta serie Sí. más terrenal que la del río? Pues en cierta manera esas degradaciones así de gamas, Ajá. pues pueden recordar lejanamente aquellos viejos muros tan... Sí, también, y también es algo paisajística, ¿verdad? Sí, Esa sí, serie surgió, mira, esa serie, yo ¿qué pretendía con esa serie? Pretendía una emoción ante el color, ante un color que no puedes distinguir, porque no está dado plano, porque está formado, configurado por un montón de infinitas salpicaduras, que es la que te da el tono, ¿no? Y eso tiene que ver con un punto de vista moderno, si quieres, de lo que eran las técnicas de los impresionistas, ¿no? Pero puesto al orden de algo totalmente abstracto y muy estético. Ahí en esa serie domina la estética, básicamente. Ahora ¿no? que has hablado de las fuentes impresionistas, vamos a esos referentes en tu obra. Y realmente el expresionismo abstracto, la pintura impresionista, ¿dónde están tus fuentes? Pues fíjate, ahora que hablas, el dibujo abierto, pues tiene que ver con eso. Esos dibujos surgieron, te voy a contar cómo surgieron, fíjate, yo no dibujaba. Yo, desde que acabé análisis de formas en la Escuela de Arquitectura, que te exigían hacer dibujos muy definidos, muy cerrados, dibujos a pluma, dibujos con la técnica de lavado, dibujos de carboncillo, la mancha de estatuas, además milimétrica, te corregían el dibujo con la mancha, con la estatua allí puesta al lado, ¿no? Y pasar por la Facultad de Bellas Artes, que pasé más tarde, en donde tuve que hacer un dibujo ya más académico, en donde no te corregía, el modelo no existía, solo miraban el resultado, ¿entiendes? Para calificarte, era otro concepto totalmente distinto. Me puse a hacer lo que te dije de carteles desgarrados y dejé de dibujar. Llegó un momento que yo hablaba alguna vez con Juan Genovés, buen amigo mío en aquellas épocas, era mi maestro, hacíamos cosas de diseño a medias con más gente. Un lujazo. Sí, y Juan un día decía, sí, es que yo no sé dibujar. Y decía yo tampoco. Y entonces me sentía muy feliz de que un personaje como él dijese eso y yo no dibujaba, claro. Bien, pues llegué a Lugo y no sé cómo fue que alguien me encargó una revista de la Diputación para hacer dibujos. Y me puse a hacer garabatos, a ver cómo ilustro yo esto con dibujos. Y estaba en Xilhuete por allí, en Lugo en aquella época, y estaba mucho en mi casa. Y me dice, qué dibujos más bonitos. Dije, ¿qué dices? Pero sí, a mí el dibujo se me da fatal. ¿Qué va? Eso es mentira. Oye, y por ahí en Xilhuete empecé a dibujar. Y empecé a pulir la línea esa. Y la pulí, y cuando la pulí la empleé en cuadros de una manera abierta, porque yo lo que quería era tener una línea tan limpia como la de Picasso y la de Matisse, pero no tan cerrada como la de Picasso, que no me interesaba. Nos queda muy poquito tiempo, pero ¿qué ha supuesto? Bueno, porque la serie que tenemos ahora en el Museo do Pobo Galego, esta exposición realmente fue ideada para la Capilla de Santa María de Lugo, y verla allí, en el ábside, creando un río allí, y en tu ciudad tuvo que ser algo que llega muy adentro. Sí, me gustó mucho. En plan montaje es la exposición que más me gustó de todas las que hice. Que has hecho hasta el día de hoy. Pero esta tiene su encanto, su particularidad. Porque, la de aquí sí. Sí, la de aquí porque, primero la pintura, que es maravillosa y es, yo repito, es para mirarla no en un primer golpe de vista, sino muy lentamente para realmente apreciar todas esas calidades. Pero el recorrido es como el cauce del río. Y la luz que tienen aquí en el claustro, iluminando el claustro, que es
primero imponía, colgar los cuadros ahí. La luz es perfecta porque se aprecian mejor los matices que en la iglesia de Santa María del Lugo. Sí. Aquí es la ventaja. El vídeo allí era potente porque ocupaba todo el ábside, pero aquí la exposición es como dices tú, tuve que ampliarla porque además el espacio era mayor, ¿no? Sí. Bueno, pues que tenga mucho éxito aquí y nos encanta tu vitalidad, tu sinceridad y tu humildad. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias a vosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima. Sus obras nos pueden fijar a los más profundos abismos del agua o a un plano espiritual. Nos pueden encantar y renovar, pero también desconcertar. Desde luego sugieren, y más si se les dedica tiempo a la contemplación. Sin prisas, pausado, el mismo que requiere su mirada. Solo así actuarán sobre su sensibilidad. No se pierdan el jugoso río que ha montado Joaquín García Gesto en la primera planta del Museo do Pobo Galego de Bonaval. Penetrar en la profundidad de su obra es más elocuente que todo lo que se pueda leer acerca de su larga trayectoria. Hasta la semana que viene, muchísimas gracias.